Colombia ha sido víctima de un conflicto armado que lleva más de medio siglo. El secuestro ha tenido entre sus víctimas a periodistas y políticos, civiles y militares, afectando además a sus familias, quienes han tenido que padecer la angustia de la incertidumbre y a veces el dolor de ver a un esposo o a un hijo muerto en cautiverio. En los últimos 30 años, el secuestro alcanzó a registrar cerca de 30.000 plagiados en Colombia, hasta convertirse en el país con el mayor número de víctimas entre los años de 1998 y 2001. Esta terrible arma de guerra ha sido usada por narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y delincuencia común contra militares, periodistas, políticos y población civil. Entre los secuestrados se encontró Ingrid Betancourt, quien permaneció durante más de 6 años en cautiverio. A fines de octubre de 2008, el representante a la Cámara y profesor, Oscar Tulio Liscano, logró escapar de la guerrilla pese a la gravedad de su estado de salud, gracias a la ayuda del comandante guerrillero que lo custodiaba. Después de 3 días y 3 noches de huir a través de la selva, logró recobrar la libertad tras 8 años de cautiverio en los cuales permaneció en completa soledad. Lo más duro, ante todo, es la soledad. Durante 8 años, cerca de 9 años, estuve totalmente aislado y no tenía compañeros. Los guerrilleros no me podían hablar, que eso es una norma muy severa. Y tomé la idea de enterrar palos. Les ponía una hoja de cuaderno con nombre de mis alumnos y simulaba una clase normal. Me veía como en clase y eso me ayudó mucho esa terapia. Entonces me acostumbraba ya normal a preguntarle al hombre Juan. Yo mismo me respondía. Yo me inventaba las preguntas y respuestas. Lo que pasa es que no me paraban bolas. Las duras condiciones de vida de los secuestrados, su precario estado de salud, o las largas marchas por intrincados territorios selváticos y la incertidumbre ante su suerte han hecho temer por la vida de quienes padecen el cautiverio. Algunos secuestrados que han recobrado la libertad y familiares de quienes han padecido o muerto en la selva son claros ejemplos de esta realidad. Ya cuando dan los datos de que él no está entre los muertos y uno está secuestrado. Le pregunté en manos de quién estoy, de la guerrilla o de Pablo Escobar. Un día antes de mi secuestro recibo una llamada, me citan en la cárcel para entrevistar a un presunto paramilitar. Todo indica que se lo vendieron a la guerrilla. A mí me secuestran en el año 88. Yo fui secuestrado a las 5:30. Los comandantes querían hablar conmigo. Y duré 6 años, 8 meses, 17 días y 9 horas y nunca hablaron conmigo. Señalándome con el arma levantada. Entonces me decían, no necesitamos irnos al senador Hechen, a usted, senador Hechen, a usted, senador Hechen. El secuestro en Colombia se usa con fines extorsivos, o bien se recurre a la captura de soldados y policías en combate, o de periodistas y políticos en distintas regiones del país, así como a la compra de secuestrados a delincuentes comunes. En la última década, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han retenido cerca de 7.000 personas, o el Ejército de Liberación Nacional, ELN, algo más de 5.000. Tranquilo. Venga, siéntese, tranquilo. El político e investigador Rafael Pardo Rueda, autor del libro Historia de las Guerras, analiza cómo se formaron las FARC, la guerrilla más antigua de América, comandada por Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo, fallecido a comienzos del 2008. Las FARC se fundan con ese nombre en los años 60, pero sus antecedentes están 10 años antes, en la década de los 50, cuando durante la violencia liberal conservadora se forman grupos de resistencia de liberales. Manuel Marulanda era parte de unos de esos grupos liberales. Buscar armarnos de machetes, palos, piedras, de todo lo que tengamos y comenzar la resistencia, porque no es posible.
porque no vale, en ese caso no valía la honradez, no valía ser trabajador, no valía tener interés, sino que lo iban matando por el hecho de ser liberal. En el año 62 y 63 se inicia una gran operación militar y el ejército lanza un plan de operaciones para erradicar esas repúblicas independientes. El movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. La resistencia de la gente que sobrevivió a esas operaciones militares es de donde surge ya formalmente las FARC como lo conocemos hoy en día. En los años 80 se agregó el fenómeno del narcotráfico, impulsado por los poderosos carteles de la droga, que crearon el grupo llamado Muerte a Secuestradores para enfrentar a la guerrilla. De allí surgieron los llamados paramilitares. ¡Pueden disparar! Pablo Escobar se valió del secuestro para presionar a las autoridades con el fin de evitar la extradición a los Estados Unidos. Por su parte, los paramilitares han secuestrado cerca de 1.600 personas en los últimos 10 años. Andrés Pastrana Arango, presidente de Colombia entre 1998 y 2002, fue secuestrado por órdenes de Pablo Escobar el 23 de enero de 1988. El secuestro se da por ser precisamente periodistas. Cuando los periodistas asumimos la función en este país que no nos correspondía de denunciar los grandes carteles de la droga, es cuando los secuestradores toman la decisión, especialmente los carteles, de secuestrar periodistas y políticos. A comienzos de la última década del siglo XX, se incrementaron las amenazas, atentados y el secuestro de periodistas. El 18 de noviembre de 1990 se produjo el rapto de Francisco Santos Calderón, en ese entonces jefe de redacción del diario El Tiempo y actual vicepresidente de Colombia. A los 10 minutos llegó una persona encapuchada y le pregunté en manos de quién estoy, de la guerrilla o de Pablo Escobar. Y me dijo de Pablo Escobar. Y entonces yo dije, bueno, estoy muerto. Me encadenaron a la cama y una cadena que vivió conmigo día y noche durante esos 8 meses. En el secuestro, pues, uno pierde toda intimidad, uno pierde todo espacio, se acuesta sin saber si esa es la última noche. Como a los 5 meses o 6 meses, yo muy ya aburrido, dije, hombre, mi familia está sufriendo un montón, yo estoy sufriendo de cabo con esta cosa. Desarmé una cuchilla de afeitar porque me vigilaban todo y no se dieron cuenta, le quité solo una de las cuchillas, la escondí debajo y dije, el domingo por la noche yo me acuesto, hago así, nadie se da cuenta, amanezco muerto. Estaba decidido. Y ese día me traen el periódico. Y abro yo el periódico, la página editorial, y veo el padre Llano, que es el padre de la familia, que decía, no te suicides. Y yo leo eso y digo, no, esto sí es un mensaje de Dios. Esto sí es un mensaje demasiado fuerte. Y eso me hizo cambiar de opinión. Si esa columna no sale ese día, si ese día no me traen el periódico, yo estaría muerto. Francisco Santos fue liberado cuando Escobar obtuvo la promesa del gobierno de darle una cárcel especial en Colombia y no extraditarlo a los Estados Unidos. En el ataque de las FARC a la base militar de Las Delicias, en agosto de 1996, fueron capturados 60 militares. En 1998 tuvo lugar la toma de la base antidrogas de la policía, localizada en la población de Miraflores. En esta acción participaron 500 guerrilleros, causando centenares de bajas y llevando un buen número de prisioneros. Las tomas de poblaciones por parte de la guerrilla significaron una nueva etapa en el conflicto colombiano. Y las FARC empiezan a asumir actitudes militares de control de territorio y generan, digamos, una circunstancia militarmente muy desfavorable para el ejército colombiano entre el 96 y el 98, en el cual empiezan a atacar bases militares y a producir derrotas militares para el ejército de manera sucesiva. La guerra se incrementó con el enfrentamiento de paramilitares y guerrilleros, generando un desplazamiento masivo de campesinos a las ciudades.